Hola pequeñas comunidades, vamos a reflexionar la ficha 35 de Marcos, que me la han pedido, vamos a reflexionar en ella en este día. La ficha está basada en Marcos 11, 15, 19. Empecemos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de misericordia, ven e iremos a compartir con nuestros hermanos la experiencia de amor que nutre el cuerpo y el alma. Ven Espíritu de ternura, ven e iremos a compartir con nuestros hermanos lo que tenemos y ellos necesitan. Ven Espíritu de paz e iremos a construir con nuestros hermanos la tierra prometida con igualdad para todos. Ven Espíritu de consolación e iremos a ofrecer a nuestros hermanos que lloran el consuelo de nuestra presencia. Ven Espíritu de los creyentes, ven a hacernos parecidos a aquel que para dar nacimiento a una nueva tierra dejó su cuerpo quebrantado como pan para los que tienen hambre. Ven Espíritu de Dios, ven a formar en nosotros el espíritu del Evangelio. Amén. La ficha dice así. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles, ¿no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús, porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el contexto? Jesús aparece en el templo y es ahí donde empieza a predicar. Ya ha sanado a muchos enfermos, ya había enseñado en las periferias religiosas y ahora está en el centro, ahí donde se centran la religión judía, pero también todos los sabios, todos los que conocen la fe. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? Ahí es donde empieza a hacer una acción profética. ¿Cuál es? Recuerden ustedes que muchas veces en la Sagrada Escritura se había repetido de que había muchos sacrificios, pero el corazón estaba lejos. Y en este caso es purificar el templo. El templo, que es casa de Dios, ahora se ha convertido más bien en casa del hombre. ¿Por qué digo casa del hombre? Porque se preocupan por sus cosas, porque se preocupan por sacar su comida, su dinero, etcétera. Es una especie de negocio. Quizá muy parecido ahora con muchas de nuestras iglesias católicas, con muchas de las iglesias protestantes. ¿Qué se ve? Es como, se alcanza a ver como una empresa, ¿no? Y entonces, miren, este es el contexto en el que está Jesús y es el contexto en que nosotros también lo vivimos. ¿Cuál es la estructura del texto? Primero, la acción profética de Jesús en el templo. Luego, recuerda a Jesús o da la enseñanza para qué sirve o para qué tendría que servir el templo. Y luego la reacción de los escribas y los fariseos. Vamos a ir una por una. Primero, la acción profética de Jesús. Cuando nosotros vemos a este Jesús entrar y lo primero que hace es tirar los que cambian el dinero. ¿Por qué? Porque el valor lo han puesto en eso. Y Jesús dice, hay que cambiarlo. Esto no vale nada en esta casa con el Señor. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ganar los favores de Dios con dinero? No estoy hablando de dinero en efectivo, bueno, a lo mejor sí también con la limosna, ¿no? Pero comprándole la veladora, etcétera. Pero nuestro corazón está lejos. A veces y lo he vivido, lo he visto. A veces somos tan orgullosos, tan soberbios, que creemos que ni el sacerdote me puede decir algo. Voy y me confieso y cuando el sacerdote me dice lo que tengo que cambiar, entonces dejo de asistir o empiezo a aborrecer a ese sacerdote. ¿Por qué? Porque yo le he dado mi buen donativo, porque yo traigo las flores de X, ¿no? Y entonces creemos que con eso se puede comprar. Es lo primero que desecha Jesús. La otra cosa que desecha Jesús es los objetos de sacrificio. Las palomas, vamos, empieza a echar a los vendedores de palomas. ¿Por qué? Porque era también un signo de cómo comprar a Dios. Si ofreces un pichón, una paloma, un cordero, etcétera, entonces estás comprando al Señor o estás comprando tu propia salvación. Y Jesús dice, no.
y empieza a tirar todo esto. Esta es la primera señal profética. Y luego empieza a explicarles en qué consiste. El templo es casa de oración, es un lugar de encuentro con Jesús, con el Señor. De tal manera que no hay obstáculo, no hay pretexto, no hay requisito para poder encontrarte con el Señor. Que así deberían de ser nuestros templos, de veras. Aun cuando la persona es pecadora, tiene un lugar para que pueda encontrarse con el Señor y pueda encontrar también satisfacción de sus pecados, es decir, liberación de sus pecados. A veces nos hemos vuelto tan legalistas que tú entras o tú no entras. No, en el templo todos entran y es un lugar de encuentro con el Señor. Y termino solamente diciéndoles cuál es la reacción de los sacerdotes. La reacción de los sacerdotes es violenta. ¿Por qué? Porque les están quitando su minita de oro. Si los sacerdotes no ponen de pretexto el gasto, entonces, miren, el gasto de comprar del sacrificio, de ofrecer el sacrificio, de dar la limosna, etcétera, entonces ellos se quedan sin su modo de vivir. ¿Por qué? Porque ya se les ha olvidado. Lo mismo que Jesús ha predicado tantas veces. Tú ocúpate de las cosas de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los sacerdotes. Ocúpate de las cosas de Dios, lo demás se te dará por añadidura. Y así lo vemos, así lo veo y así lo vivo yo. Cuando nos entregamos a las cosas del Señor, sin otro interés, miren, el Señor nos da lo suficiente para seguir adelante. Y no digo que no brote de ustedes, claro, pero brota de ustedes por el convencimiento de que tenemos que ayudar a las obras de esta construcción del reino, porque vemos que lo está haciendo. Si no, nosotros mismos diríamos, bueno, pues si no está haciendo crecer el reino de Dios, ¿por qué tendríamos que dar algo? Ahí es donde tendríamos que centrar nosotros nuestra atención. Bien, quizá hable de más, así que tómenlo con mucho cuidado esta ficha. Sin embargo, creo que por ahí tendríamos que vivir el Evangelio. Bien, vamos a pasar al momento de meditar. ¿Qué aspectos del texto llama tu atención? ¿Qué me hace descubrir el texto en la persona de Jesús? ¿Cómo estoy viviendo la oración en mi vida? ¿Qué relación con Dios en la oración me lleva al compromiso con mis hermanos? Y a lo mejor yo añadiría otra. ¿Qué relación tengo con el templo? ¿Cómo considero al templo cuando vengo a él? ¿Lugar de encuentro con el Señor o simplemente un lugar de quejas, un buzón de quejas donde voy y deposito ahí lo que creo que el Señor tiene que hacer conmigo? ¿Cómo lo tomas tú? Vamos a orar. Señor Jesús, permite que al acercarme al templo yo pueda acercarme a ese lugar donde sé que estás tú y donde sé que puedo encontrarme contigo. Y que sea un diálogo, no un monólogo, sino un diálogo donde yo espere tu respuesta, pero también espere tu petición, donde también escuche tu voluntad y pueda salir con el deseo de vivirla. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, en tu templo, porque quiero escuchar tu voz, porque quiero que tú escuches la mía, pero también, Señor, porque sé que tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos unos espacios donde podamos estar contigo, encontrarnos contigo. Gracias por el templo que tenemos en nuestra comunidad. ¿Cuál será hoy la misión de la iglesia en relación a lo que Jesús hace en el templo de Jerusalén? ¿De qué nos tenemos que purificar hoy en nuestra iglesia? Piénsalo y compártanlo entre ustedes como comunidad que son. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.